¿Qué tal? Mi nombre es Mario Barrientos y soy el jefe de Ingeniería de Datos del equipo de Martinexa, y hoy vamos a hablar un poquito sobre algunas mejores prácticas para analizar diversidad de fuentes de información en streaming de datos. Ok, vamos a dar un vistazo general a cómo funciona Spark Streaming o todo un stream de datos utilizando Spark. Nosotros, como sabemos, pues podemos tener dos tipos de fuentes de información: información que está estática, por ejemplo, información que recibe una base de datos, información que reciben en bases de datos ya conocidas como Mongo, que tal vez no son bases de datos relacionales, así como también información que está en constante movimiento o que se está generando constantemente. Esto a partir de un socket, por ejemplo, o a partir de alguna cola de Kafka o una cola de mensajería de Kafka. Y luego pues estos datos entran para que nosotros los podamos utilizar con la librería de Spark Streaming. Ahora bien, Spark Streaming tiene dos componentes que podemos estar utilizando. Primero, pues uno de los componentes principales que nos permite utilizar Spark Streaming es el módulo de Spark SQL, que es básicamente trabajar con estos datos que vamos ingestando frecuentemente con todo el API de los data frames de Spark. Esto facilita muchísimo el trabajo a la hora de estar desarrollando. Y también tenemos la librería de Machine Learning, con la cual podemos incluso empezar a implementar algoritmos de aprendizaje de máquina sobre la información que está constantemente ingresando al streaming. Por último, pues estos datos, una vez los analizamos o los procesamos con las librerías de Spark, estos datos pues generalmente pasan a un sistema de almacenamiento que podría ser, por ejemplo, Cassandra, podría ser sistemas un poco más modernos, no relacionales, como por ejemplo HBase, puede ser algún tema de Elasticsearch, o incluso mismas configuraciones de Kafka hacia otra cola de Kafka, por ejemplo, o hacia sistemas tradicionales, por ejemplo un file system en HDFS de Hadoop, por ejemplo, o pues algunas bases de datos relacionales que ya conocemos. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente nosotros tenemos un input de información de stream o un streaming de datos que está constantemente siendo procesado. La idea es que Spark Streaming tome esta información y divida todo el stream de datos en un conjunto de batches o micro batches de información. Y luego pues con estos micro batches, cada uno de estos batches los vamos a ir procesando de forma independiente con el motor de ejecución de Spark. Y por último pues estos batches que ya procesamos los vamos a ir almacenando, los vamos a ir utilizando de la forma en la que más nos convenga. Pero nuevamente es importante saber aquí que es procesar batch por batch de forma individual. Ok, entonces cuando nosotros tenemos un proceso de streaming, nosotros podemos utilizar streaming con dos tipos de información. Primero, con información en batch, y segundo, con información en streaming que está constantemente o dinámicamente siendo ingestada en un mismo proceso. Tenemos algunas diferencias con el tipo de procesamiento que vamos a hacer con cada uno de estos tipos de información. El primero es que cuando estamos procesando datos en batch, nosotros tenemos un tamaño finito, un tamaño definido de un dataset que ya conocemos, mientras que por ejemplo en streaming este es un dataset que no tenemos la dimensión de lo que vamos a estar trabajando o de los datos que van a seguir siendo ingestados. ¿Por qué? Porque precisamente cada cierto tiempo se va a estar ingestando o agregando nueva información en el streaming que estamos procesando. Segundo, pues también tenemos un tema de disponibilidad de datos. Cuando estamos procesando datos en batch, los datasets están disponibles y con la capacidad de poder procesarlos o poder cargarlos de forma completa. Mientras que, por ejemplo, en streaming los datos están momentáneamente disponibles siempre y cuando pues cada vez que se sigue ingestando nueva información tengamos la capacidad de estarlo procesando con el proceso de streaming. Por último, pues cuando nosotros estamos teniendo un proceso en batch con streaming, el proceso en batch generalmente sabemos más o menos cuánto tiempo va a durar o tenemos un tiempo limitado. ¿Por qué? Pues porque siempre vamos a saber qué tanta información vamos a tener que procesar. Mientras que cuando estamos haciendo un procesamiento de un streaming de datos constante, pues no sabemos exactamente cuánto tiempo va a demorar este procesamiento. Esto podría ser un tiempo ilimitado o infinito, porque depende básicamente de cada cuánto tiempo se esté generando nueva información y lo estemos analizando con Spark Streaming. Vamos a empezar viendo los conjuntos de datos en batch processing.
En este caso, pues nosotros tenemos un flujo continuo de información, como ya lo dijimos, y es información finita, es información que conocemos y que sabemos cuánto tiempo podríamos más o menos demorar en poder procesar esta información. Pues como nosotros tenemos un proceso o un flujo de datos continuo, esto se le llama un dstream. El dstream básicamente vamos a irlo ingestando por batches y cada uno de estos batches vamos como a segmentar nuestro dataset total en cada uno de estos batches dependiendo de cada cuánto tiempo vamos a querer nosotros poder procesar esta información. Entonces el tamaño del batch va a depender de este tiempo, de esta ventana de tiempo que nosotros determinemos. Esto se le conoce como un trigger. Y pues dependiendo de estos batches vamos a ir procesando cada uno de ellos de forma independiente hasta completar con todo el flujo de datos. Por otro lado, cuando tenemos un procesamiento de datos en streaming o un procesamiento de datos que están constantemente siendo ingestados o constantemente siendo generados, esta información la vamos a trabajar como tablas que no tienen límite. Como bien lo comentábamos anteriormente, pues estos datasets no tienen un tamaño específico. Entonces, pues el conjunto de datos que vamos recibiendo como input lo vamos a ir agregando como un nuevo registro hacia nuestra tabla y esta tabla la vamos a ir procesando nuevamente por cada uno de los batches que se vayan generando información. Al final de cuentas, pues nosotros vamos a tener un dataset enorme que va a crecer de forma vertical y cada nuevo registro va a ser cada dato en stream que se fue generando y que tenemos que ir procesando con el streaming. Vamos a hablar entonces un poco del modelo de programación cuando estamos trabajando con Spark Streaming. Como les comentaba, pues nosotros tenemos una línea de tiempo que va a representar cada cuánto tiempo voy a ir procesando nuevos datos que se van a estar generando. Y pues cada uno de estos tiempos o cada una de estas ventanas de tiempo que definimos, como lo comentamos anteriormente, son estos triggers. Y pues en el caso del Spark Streaming con streams de datos que constantemente están siendo generados, pues nuestro input va a ir creciendo de forma vertical. ¿Por qué de forma vertical? Porque cada tiempo que pase vamos a ir agregando nuevos registros que han sido procesados y que no han sido trabajados por el proceso de streaming hacia nuestra tabla de forma vertical. Luego nosotros vamos a generar por cada uno de estos batches o por cada uno de esos nuevos registros un resultado parcial de tamaño muy similar a cada una de las ventanas de tiempo, asumiendo que en cada ventana de tiempo se genera más o menos la misma información. Y por último, pues estos resultados los vamos a poder generar como un output que podemos escribir en algún lugar que nosotros escojamos, una carpeta, una base de datos, una tabla, etcétera. Ahora vamos a hablar de los watermarks. Pensemos en el típico caso de uso en donde nosotros estamos trabajando un proceso de streaming, en donde constantemente se está generando información y pues sucede que cuando estamos procesando información después de cierto tiempo, nos topamos con eventos que sucedieron muchísimo antes de la hora actual o del momento actual en donde los estamos procesando. Entonces, pues Spark Streaming tiene esta capacidad de watermarks, de poder definir watermarks, que son prácticamente ventanas de tiempo en donde nosotros vamos a poder tomar como límite información o datos o eventos que hayan sucedido mucho antes del tiempo actual. Este delta de tiempo nosotros lo podemos calcular y pues dependiendo de cada uno de los triggers o cada una de las distintas ventanas de tiempo que se van a ir ejecutando en el streaming, pues nosotros podemos ir rescatando esta información rezagada e irla procesando de una forma que nos sea conveniente. Por último, vamos a comentar un poco sobre otras recomendaciones que podríamos tomar en cuenta cuando estemos trabajando o desarrollando procesos en streaming. El primer punto es programación modular. Definitivamente el segmentar nuestro código en distintos módulos que tengan sentido nos facilita muchísimo, primero, el estar procesando datos y segundo, pues el darle mantenimiento más adelante. Esto pues genera que la configuración o la automatización de estos procesos en streaming sea muchísimo más fácil y más eficiente. Por otro lado, pues otra recomendación importante es incrementar el tamaño de cada batch siempre y cuando sea posible. Nuevamente esto sabemos que está atado o depende prácticamente de los recursos que nosotros tengamos a nuestra disposición para poder ejecutar este stream. Pero cada vez que nosotros podamos, pues podemos definir ventanas de tiempo tal vez un poco más grandes para poder procesar mayor información y que estos batches sean más grandes
siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades. Como siguiente punto tenemos la parte de checkpointing. El checkpoint es básicamente como guardarle un estado al streaming. Este estado nos permite, o lo podemos hacer prácticamente al finalizar cada uno de los batches si queremos. Los checkpoints nos van a permitir para saber en dónde fue que se quedó la última vez o el último batch que procesó, para que si en un determinado caso el streaming llega a tener algún error o llega a fallar, pues nosotros tengamos la capacidad de recuperar este streaming a partir del último checkpoint que logramos escribir. Esto es una muy buena práctica que se implementa en producción diariamente. Por último, pues tenemos la parte de debugging. Debugging creo que es algo que nosotros siempre recomendamos y siempre tratamos de analizar para poder comprender cómo se está comportando este proceso de streaming. Y pues Spark tiene su propia interfaz que nos permite hacer este tipo de debugging, así como cuando estamos trabajando en Spark sin necesidad de tener una aplicación en streaming. Esta interfaz pues la podemos ver en pantalla, se ve más o menos así. Y pues esta interfaz prácticamente nos permite saber cuál es el proceso de cada uno de los jobs que ejecuta Spark por detrás. Y más allá de eso, nosotros podemos saber cómo se está ejecutando cada uno de los batches con el stream de procesamiento que tengamos definido. Así que espero que estas prácticas las pongan en su código todos los días y pues gracias por ver este video.